tardes. Buenas tardes. ¿Estamos contentos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Con la visita que hemos tenido esta tarde, ¿verdad? Amén. Qué bueno. Bien, pueblo. Pues esta tarde tenemos una enseñanza más, ¿verdad? Gracias, corazón. Queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? Amén. Bien, pues la enseñanza de esta tarde está en el Salmo 27. Cuando lo tengamos, digamos amén. Amén. ¿Ya? Bien. Este salmo es un salmo de confianza. Por si alguno todavía no tiene confianza en Dios, este salmo nos va a ayudar a tener confianza, y si tenemos confianza, más confianza, ¿verdad? El Salmo 27 fue escrito por David, el rey más famoso de Israel, ¿verdad? David enfrentó muchos peligros. O sea, no te creas que eres tú sola o eres tú solo el que tiene problemas, y el que ya los antepasados también tuvieron muchos más quizás, y muchos más fuertes que los que tenemos nosotros. David se enfrentó a muchos peligros antes de llegar a ser rey. Sufrió varios intentos de asesinato. Vivió como forajido, le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro. Y hay una pregunta aquí, dice, ¿por qué? Porque David confiaba en Dios. Amén. Ahora vamos a leer el Salmo 27 y luego vamos a ir aclarando versículo por versículo, ¿verdad? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Date cuenta de lo que estamos leyendo. Eso lo escribió un hombre que tuvo muchos problemas, pero dice, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí, allí vamos a tener bondades, pero aquí también tenemos bondades. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bien, hemos dicho que David tuvo muchos problemas, igual que tú, igual que yo. Él tuvo algunos más gordos, también tuvo pecados gordos, pero también se los perdonó el Señor, porque sabía en quién confiaba y sabía dónde iba, ¿verdad? Entonces, David confiaba en Dios, sabía que Dios estaba con él y lo protegía en todo momento. Por eso escribió él el Salmo 27, porque fue testimonio para que nosotros hoy podamos entender qué clase de Dios tenemos y a quién tenemos que ir. Cuando tenemos las dificultades, David no iba a otro. David sabía a quién iba. David tenía la plena confianza en su Dios, que es tu Dios y es mi Dios. Amén. La razón de nuestra confianza está del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién teneré? Esa es la confianza que el pueblo de Dios, el creyente, tiene que tener. Dios es mi salvación. Dios es mi luz. ¿De quién voy a tener yo miedo? ¿A quién voy a temer? Si Dios es mi luz y mi salvación. Aleluya. Por eso tenemos que tener la confianza plena en ese Dios maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaban y caían. Porque cuando tú vas a Dios pidiéndole ayuda, cuando tú vas a Dios con tus problemas, Dios los soluciona. Por eso el que te quiera hacer daño, cae. El que se quiera reír de ti, cae. El que te critica, cae. El que murmura de ti, cae. Pero si tú vas a Dios pidiéndole ayuda, como hacía David, con todos los enemigos que tenía, él sabía quién le iba a liberar. Y tú y yo tenemos que saber quién nos libera de nuestros enemigos, porque tener enemigos tenemos. Primero los de nuestra casa, que son los que se meten con nosotros. No quiero decir que Dios, pero sí que los puede tapar la boca, ¿verdad? Sí que los puede tapar la boca, porque muchas veces hacen daño, ¿verdad? Los familiares, los compañeros de trabajo, los vecinos, ¿verdad? Entonces Dios los puede tapar la boca para que no sigan haciéndonos daño. ¿Amén? Amén. Entonces vemos que la razón de nuestra confianza es Dios. No hay otra razón, no hay otro en el que podemos tener confianza. No vayas a otro, no vayas a tu padre, no vayas a tu madre, no vayas a... Es a Dios al que hay que ir. Y Dios pondrá el vaso que te pueda ayudar. No busques tú el vaso, busca quién va a usar el vaso para ayudarte. No busques el vaso, busca a quien te pueda dar el vaso para ayudarte. Amén. Nosotros lo hacemos al revés, buscamos el vaso y si el vaso no nos ayuda, luego vamos a Dios. Y no es así, primero a Dios. Y Él se va a encargar de poner el vaso, de poner a la persona para que te ayude o para que me ayude. Amén. Entonces, la razón de nuestra confianza se llama Jehová de los ejércitos. David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier persona. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él. ¿Tú sabes que Dios está contigo? Pues no vayas a otro. No vayas a otro. Aunque la prueba sea fuerte, aunque los problemas sean gordos, no vayas a otro. Nadie te lo va a solucionar.
nadie, si no es puesto por Dios. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él y que su Dios era más grande que cualquier problema. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu familia. Dios es más grande que tu matrimonio. Dios es más grande que tus hijos. Dios es más grande que tus hermanos. Dios es más grande que todo. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Pero tenemos que ir a Él. Porque lo decimos, lo confesamos. No hay nada imposible para Dios. ¿Verdad que lo decimos muchas veces? Pero cuando tengo un problema voy a la hermana. Cuando tengo un problema corro a mi mamá. Cuando tengo un problema corro a mi papá. Cuando tengo un problema... No, no. Nada es imposible para Dios. ¿Ves? Al que todo lo hace posible. ¿Amén? En Dios tenemos un lugar seguro. Y está del 4 al 6. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. La palabra demandar es desear, o es pedir, o es rogar. En este caso, David deseó estar en la casa de Jehová todos los días. Ese es el problema que tenemos los cristianos, que deseamos venir a la casa del Padre, pero no venimos. Una cosa es el deseo y otra cosa es cumplir o anhelar ese deseo que yo he demandado, de estar en la casa de Jehová todos los días. Claro, no vamos a estar todos los días aquí metidos porque hay que trabajar, ¿verdad? Pero lo que nos quiere decir el Señor, cuando la casa de Dios esté abierta, visítala. Porque eso es lo que hacía David. Él demandó, él deseó estar en la casa de Dios todos los días. ¿Lo deseas tú? Porque hay muchos que no lo desean y eso se ve, ¿verdad? Entonces, si no deseamos estar en la casa de Dios, quiere decir que no tengo confianza en Dios. Porque hoy que es martes de oración, hoy que es martes de pedir, hoy que es martes de interceder, hoy pedimos por necesidades, porque confiamos en que nos puede solucionar las necesidades. Pero si no vengo, será que no tengo, o no tengo necesidades, o no tengo la confianza en Dios. Porque la confianza la tenemos que tener en el que todo lo puede. ¿Amén? Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. O sea, nosotros, cuando aceptamos a Cristo, le hicimos muchas promesas que luego no cumplimos, ¿verdad? Yo creo que esta tarde el Señor quiere hablarnos para que podamos entender mejor qué clase de Dios tenemos, qué clase de Padre tenemos, que Él lo único que quiere es hacernos el bien. El mal lo hacemos nosotros por desobediencia. El mal no viene de Dios. El mal le hace el hombre por la desobediencia. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La palabra inquirir quiere decir examinar cuidadosamente. Cuando venimos a la casa de Dios, contemplamos su presencia. Contemplamos y recibimos su paz. El que viene triste recibe el gozo. Pero eso lo hacía David en el templo. Y eso lo recibimos nosotros en el templo. Por eso dice, una cosa he demandado. Y esa es la que estoy haciendo. Esa es la que estoy haciendo. ¿Verdad? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Dónde podemos refugiarnos cuando tenemos problemas? En su casa, con la familia de Dios.
apoyándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. Solo en casa, en el sofá, no te fortalece. Solo mirándote el ombligo no te fortalece. Te fortalece en el tabernáculo, en el templo de Dios. Así es. Porque aquí se manifiesta la presencia de Dios. Y David lo sabía. Él era rey, pero sabía dónde sentía la presencia de Dios. David sabía dónde recibía la paz de Dios. Entonces vemos que David se sentía seguro en el templo. Y vuelvo a decir, no tenemos que estar todos los días aquí porque hay muchas cosas que hacer. Pero yo creo que si la iglesia o la casa del Padre está abierta 3 veces en semana, 2 horas, 3 veces en semana, 2 horas, 6 horas a la semana, donde Dios te bendice, donde Dios te escucha, donde Dios te da la paz, donde Dios te libra de los enemigos, en su casa. Porque el venir a su casa es parte de la obediencia. Porque si no fuese en la casa del Padre donde recibimos todo lo que Él nos dice, no diría que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando Dios dice eso es porque Él sabe que aquí nos fortalecemos. Aquí se fortalece la familia de Dios. Aquí, en su casa, en su templo. No estamos diciendo que no ores en casa, no estoy diciendo que no sientas la presencia de Dios en casa, pero David sabía, porque David tuvo muchas luchas, David tuvo muchos problemas, como los tienes tú, como los tengo yo. Pero David no se quedaba en su trono, él iba al templo, sabía que allí recibía la victoria, porque oraba, porque clamaba, porque lloraba, porque gemía, porque intercedía. Y Dios escuchaba sus oraciones en el templo. Amén. David tenía un lugar seguro. ¿Le tienes tú? Porque este es un lugar seguro. David sabía al lugar que iba. Cuando llegaban las horas de dificultades, se refugiaba en la presencia de Dios. Pero hemos dicho donde se manifiesta la presencia, ¿verdad? El templo representaba su presencia, donde todos podían acercarse, y no solamente él porque fuese rey, todos. Igual que aquí, todos estamos invitados a venir al templo, ¿verdad? A recibir su presencia, a sentir su presencia. Por eso el que no viene no la siente, no la recibe. Porque el que no viene está en desobediencia a lo que dice la palabra. Amén. El templo representaba su presencia donde todos podían acercarse y recibir bendición. Era allí, en el templo, donde David encontraba la victoria. Cuando tú entras aquí cansado, cuando tú entras en la casa del Padre trabajado, cuando tú vienes triste, cuando tú vienes sin gozo, tú no te sales igual. ¿Por qué? Porque ha habido victoria, porque se ha manifestado la presencia, porque el Señor ha restaurado tu corazón, porque el Señor ha escuchado el clamor de tus oraciones, porque el Señor está contigo, en su casa, en su templo. Por eso David salía victorioso cuando salía del templo. Entraba derrotado, entraba con angustia, entraba triste, pero salía victorioso. Amén. Estar ante Dios da paz. Estar ante Dios da alivio en los momentos más duros de tu vida. Por eso el cristiano hace las cosas al revés. Cuando tenemos problemas nos quedamos en casa. Cuando tenemos dificultades nos quedamos en casa. ¿Verdad? Y lo hacemos al revés. Cuando tenemos dificultades, tenemos problemas, vamos a la casa del Padre.
vamos a alabar al Padre con mis hermanos, aunque tenga el corazón sangrando, yo alabo a mi Padre. Y cuando salgo de la casa de mi Padre, salgo sanado, salgo restaurado, salgo con paz, salgo aliviado. ¿O no pasa eso? Sí. Dios escucha nuestro clamor. Eso está en el Salmo, en el versículo del 7 al 12. Dice: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿A qué iba David al templo? A clamar, porque tenía muchos enemigos, porque tenía muchos problemas. Entonces Dios escucha nuestro clamor en su casa, en su templo. Hasta aquí, los versículos que hemos estado leyendo eran versículos como que solo experimentaba David cosas buenas, ¿verdad? Pero aquí vemos que David tenía los mismos problemas que tienes tú y que tengo yo. Eran muy fuertes los que tenía David, aquí también hay problemas fuertes, ¿verdad? Entonces, hasta aquí parecía que David solo experimentaba tiempos de victoria y de gozo, en los 3 o 4 hasta el 7. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Dios está conmigo, ¿verdad? Pero aquí vemos que en la vida de David también hubo muchas cosas muy desagradables. Entonces dice, hasta aquí parecía que David solo experimentaba tiempos de victoria y gozo, pero vemos que él también tenía sus luchas. Pero conocía el secreto para recuperar fuerzas y confianza. Y ese secreto está en la oración, en el templo. David conocía ese secreto. Espero que nosotros también conozcamos que tenemos un secreto. Cuando tengo un problema, no se lo voy a decir a nadie. Voy a ir a la casa del Padre y voy a orar por esa petición. Voy a orar por esa necesidad. Voy a orar. Yo oro. Y si tengo necesidad, pido ayuda en la casa del Padre a mis hermanos. Porque Dios escucha nuestro clamor. David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro. Él sabía que no podía hacer nada por sí mismo. Necesitaba a Dios, necesitaba sentir su presencia. ¿Necesitas tú a Dios? ¿Necesitas sentir su presencia? Pues eso quiere decir que cuando tienes problemas tienes que venir a la casa del Padre. Y como problemas tenemos todos los días, pues los 3 días que está la casa del Padre abierta debemos de venir. Así es. Porque si tú hoy no tienes problemas, los puedo tener yo. Y puedo decir, orar por mí. Porque para eso somos una familia. Para eso tenemos un Padre que nos cuida y para eso somos hermanos, ¿verdad? ¿O es que a ti no te importa si yo sufro? ¿O es que a mí no me importa si tú sufres? Entonces no soy tu hermana, no tenemos el mismo Padre, no pertenecemos a la misma familia. Aquí nos tenemos que amar como Dios nos ama, pero sincero. Y cuando hay una necesidad, ahí estamos todos, ¿cómo se dice? Arrimando el hombro, ¿verdad? Por eso dice la palabra también, ríe con los que ríen y llora con los que lloran, ¿verdad? Gózate con el que se goza, pero ponte triste también con el que está triste.
Esa es la familia de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Pero eso se aprende en la casa, y a eso venimos a la casa. Si yo no vengo a la casa del Padre con mi problema, y no lo cuento, no lo sabéis. ¿Y por qué no viene Angelines? ¿Y cuánto tiempo lleva Angelines sin venir por la iglesia? Angelines está con su problema en casa mirándose el ombligo, y no soy capaz de venir a la casa del Padre. No tengo la confianza de que Dios me va a escuchar. Y en mi casa estoy sentadita en el sofá, arropadita con una manta, a ver si Dios me ayuda, a ver si Dios me ayuda. Ve donde Dios te manda. Verás como si te va a ayudar. Amén. Amén. Todos nos sentimos inseguros en algún momento. Cuando esto sucede, necesitamos clamar a Dios por ayuda. Ir delante de Él en oración y ruego, y Dios siempre te escucha. Dios siempre te escucha. Dios, nuestra certeza y ánimo, y está en el 13 y en el 14, que ya lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer porque ya se termina. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si yo no creyese que Dios me ayuda, si yo no creyese que Dios es mi solución a mis problemas, si yo no creyese que voy a recibir la bondad de Dios aquí voy a recibir la bondad de Dios, aquí recibo las bendiciones, aquí recibo la misericordia, aquí recibo la ayuda, aquí recibo el consuelo, aquí recibo la alegría. Cuando esté allí, no me hace falta que llore. Allí no voy a tener problemas, pero dice aquí, en la tierra de los vivientes, aquí en la tierra, donde tenemos los problemas, tenemos la solución con Dios. Pero tenemos que ir a Él. Dejémonos ya de tanta ñoñería. Tengamos confianza en ese Dios maravilloso, que está siempre pendiente de nosotros. El problema es que nosotros como que pasamos de largo, ¿no? Y no es así. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David tenía la certeza que no importaba cuántas dificultades llegaran a su vida. Él sabía que vería de nuevo la voluntad de Dios en su vida. Por eso termina el Salmo animando a los creyentes a poner su confianza y esperanza en Dios. Termina dando una palabra de ánimo diciendo que podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca te va a fallar. Tenemos que tener la confianza y la esperanza en Dios siempre, siempre, porque Él nunca te va a fallar. Amén. Pues esto era lo que traía esta tarde para el pueblo. Amén. Bien. Qué bueno es el templo, qué bueno es la casa del Padre, ¿verdad? Con lo bonita que es. Y lo poco que la valoramos. Bien. ¿Hay peticiones esta tarde? ¿Hay alguna petición? ¿Nari? Por mis padres, porque mi madre está cada día peor y mi padre no ve que Los padres de la... Pastor.